Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó esta mañana el Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social, que busca atender la problemática de los accidentes laborales. Uruguay registra alrededor de 40.000 siniestros por año en el ámbito del trabajo. Para lanzar esta iniciativa, la cartera convocó representantes de los sindicatos, de las cámaras empresariales e integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad Social en el Trabajo. En este marco, la cartera informó que trabaja en modificar el decreto 392 de la LUC, que regula las ocupaciones y el derecho a la huelga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 29 grados a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, los vientos variables. Y con una máxima anunciada de 31 grados. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Nelson, entre Juan Rodríguez Correa y Herrero Espinosa. Hay trabajos en pavimento. Feliciano Rodríguez, entre Eduardo Maquichen y 14 de julio, también están trabajando allí, en este caso en obras de saneamiento. Juan Ramón Gómez, entre Ramón y Cajal y Garibaldi, hay hormigonado hasta las 18 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La directora de InMujeres, Mónica Xavier, dijo que la respuesta del Estado ante los femicidios debe mejorar porque no se está llegando ni a la prevención ni a la coordinación de políticas para evitarlo. El presidente de la UNACEF, Marcelo Metediera, manifestó alarma por las condiciones de trabajo del transporte interdepartamental, que a su entender esclaviza a la gente y esto impacta en la seguridad vial. El Sindicato Único de la Construcción y Afines plantea que el Estado debería generar condiciones y políticas para acceder a una vivienda digna y en este sentido reclaman que como mínimo 1% del Producto Bruto Interno de inversión en vivienda social y mejorar la aplicación de la Ley de Vivienda. Bajo la consigna "Ya está", el candidato de la coalición republicana Martín Lehmann lanzó su campaña a la Intendencia de Montevideo y al señalar que hay generaciones de jóvenes que no conocen otra forma de gobierno en la capital, dijo que es imposible seguir como estamos. El Ministerio de Desarrollo Social sufrió un ataque cibernético en el que delincuentes podrían haber accedido a nombres y documentos de los usuarios. Mides informó que se está dando seguimiento a los protocolos. El gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la Cámara de Diputados del decreto que lo habilita a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, miles de argentinos marcharon bajo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad. La directora de InMujeres, Mónica Xavier, dijo que desde que asumió hace 19 días hubo 3 femicidios y calificó la situación de violencia de género como de emergencia nacional. Xavier agregó que la respuesta del Estado debe mejorar porque no se está llegando ni a la prevención ni a la coordinación de políticas para evitarlo. Ayer en el complejo Euskal Herria de Malvin Norte, un hombre asesinó a una mujer tras arrojarla de un 7º piso y el lunes otro hombre asesinó a su expareja en Minas y se suicidó. En lo que llevamos en la función, que son 20 días, han ocurrido 3 femicidios. Cuando decimos que nuestro país, de acuerdo a la tasa de habitantes, tiene un número que lamentablemente lo pone en el podio en América Latina y el Caribe, es porque estas situaciones ocurren con este nivel de frecuencia. Entonces, desde un ámbito interinstitucional como es el consultivo de violencia, estamos trabajando porque sentimos que a la violencia que ocurre y que lamentablemente hay uno y otro caso, se le suman también otras situaciones. No conocemos exactamente los perfiles aún de las víctimas recientes, pero hay violencia en los territorios, hay violencia con relación al narcotráfico, al crimen organizado, que atraviesa situaciones de esta naturaleza. La respuesta del Estado tiene que mejorar. Sin duda no estamos llegando ni con la prevención, ni una vez que los hechos suceden,
con el nivel de articulación de la respuesta que necesitamos. En ese sentido, sin duda que hay preocupación en todos los ámbitos del Estado. No hay soluciones fáciles para estas realidades, pero sí un Estado que articula de mejor forma su respuesta es un Estado que puede dar mejores satisfacciones a las grandes problemáticas que tenemos. Siguiendo con este tema, Andrea Tuana, que es la directora de la Asociación Civil El Paso, especialista en temas de género, se refirió a la situación que atraviesa Uruguay con respecto a la violencia de género, enfatizó en que es necesario que se implemente totalmente la ley 19.580. Si bien se ha avanzado mucho en las últimas décadas, sí es necesario que empecemos a trabajar en la transformación, ¿no? en lo que es el sistema de producción de la violencia. Es tremendo, es frustrante y genera mucho dolor y mucha impotencia ver cómo se siguen sucediendo estas situaciones que las podemos prevenir. Muchas veces nos preguntamos si hubieron denuncias previas. Hay un trabajo que hay que mejorar. Y que hay que hacer un cambio profundo, que es la atención cuando el caso ya está presentado. Ahí hay que mejorar mucho y por eso decimos que es necesario implementar la ley 19.580, es necesario mejorar la respuesta en todo el sistema de justicia, tanto para la persecución del delito y para bajar los niveles de impunidad como para la protección. Pero también hoy, bueno, que estamos en un nuevo gobierno que se está instalando, creo que es un momento muy importante para poder empezar a trabajar en la prevención. La capacitación de todo funcionario que tiene que atender una situación de violencia es clave. Hoy la universidad lamentablemente no está formando, por lo menos en sus carreras de grado, en forma obligatoria, a los profesionales que luego salen a atender, y eso es un problema porque no basta con tener un título para poder atender una situación de violencia. Hay que saber, hay que especializarse, hay que conocer. Lo mismo cuando estamos hablando de funcionarios públicos, sean policías, sean médicos, los que sean, que están atendiendo permanentemente, necesitan tener una capacitación para poder valorar el riesgo, para saber cuáles son los pasos a seguir y para poder hacer buenos informes también para colaborar en el. En Uruguay casi la mitad de los nacimientos es por cesárea y esto representa un mal indicador sanitario que además refleja diferencias entre el sector público y el sector privado. Este dato surgió de la Comisión Nacional Asesora sobre Derechos Sexuales y Reproductivos que se reunió este miércoles en el Ministerio de Salud Pública con la sociedad civil, la academia y el Poder Legislativo. Esta comisión va a generar la Agenda 2025-2030 con 4 ejes temáticos. El primero con foco en los ciclos de vida de la mujer, desde el embarazo hasta la menopausia. El segundo sobre sexualidad, incluyendo los derechos de la población LGBTIQ+, y la violencia de género. También la seguridad en los procesos asistenciales, con énfasis en el aumento de las cesáreas. Brioso asegura que hay más cesáreas en el sector privado y en Montevideo, y lejos de ser una mejora en la atención, es un mal indicador sanitario. El parto siempre es mejor que la cesárea. La cesárea es una opción terapéutica formidable siempre que esté indicada. La cesárea innecesaria es una deshumanización de los cuidados. Creemos que hay que promover mucho la profesión autónoma de la obstetra partera, que es la que está capacitada para llevar adelante la atención del parto, en conjunto con el ginecólogo y el equipo multidisciplinario, pero la partera tiene un rol fundamental. También asegurar la prevención del dolor en el parto, ¿no? El parirás con dolor, que dice la Biblia, es una cosa un poquito vieja y hoy no hay que tener todos los mecanismos. Brioso sostuvo que es fundamental trabajar en un cuarto eje que engloba lo relativo a la reproducción, desde la interrupción voluntaria del embarazo hasta la fertilización asistida. Asegura que no se pedirá ninguna modificación legislativa a la Ley 18.987 sobre la interrupción voluntaria del embarazo o ley de aborto. Sin embargo, hay cambios que se pueden revisar en lo que tiene que ver con la reglamentación y la normativa vigente de la aplicación de la ley, que creemos que es básico tratar de evaluar, ya que esta ley ya tiene 13 años de implementación y ha cambiado grandemente muchos de los aspectos, primero de nuestra población, somos un país de inmigrantes, y también del control sanitario, ¿verdad? Por ejemplo, el screening que se hace hoy de manera universal a las 12 semanas, a veces arroja que hay malformaciones y parece ilógico que eso no se contemple dentro del marco de la ley de IVE, si es que la pareja entiende que lo mejor es la interrupción del embarazo.
Vamos a retomar el tema violencia de género, un tema que nos preocupa con estas noticias muy feas, desagradables que estamos compartiendo con ustedes, una problemática que se ha instalado, que hay que abordar, y de eso nos va a hablar en el móvil nuestra periodista Juliana Perdomo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Para continuar con el tema de portada, les comentamos que el Ministerio del Interior está trabajando en una aplicación para que las víctimas de violencia doméstica puedan denunciar a sus agresores, y nos recibe la directora de Políticas de Género, Juli Zabaleta. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, primero que nada le pido una reflexión de los últimos femicidios, 2 en 24 horas. Sí, estamos, por supuesto que muy movilizados porque son situaciones sumamente tristes e impactantes para la sociedad en general, y esto nos hace pensar en que lo que venimos trabajando y diciendo continuamente, que necesitamos que más personas se involucren en estas temáticas, es cierto y es fundamental. Son casos muchas veces que no existen denuncias o no existen medidas de protección porque las personas siguen juntas o no, por alguna razón. Y bueno, entonces ahí eso nos muestra que en realidad la denuncia policial en sí no es la única herramienta. Hay otras formas en que se puede aportar a ayudar en esas situaciones, y son las redes que hay en la sociedad, otras instituciones, las familias, pero también es cierto que cuando las situaciones de violencia se prolongan en el tiempo, muchas veces una de las cosas que sucede es que esa víctima va quedando aislada, porque como sociedad no comprendemos el hecho de que una vez se separe, después se reconcilien, a veces en el caso que eso sucede, y se van desgastando, digamos, esas redes que tenía cercanas. Ahí yo lo que nos desafío como sociedad, es a que nos informemos sobre los mecanismos que hay para poder prevenir estos hechos tan dolorosos, y que antes de tener resistencias a hablar de estas temáticas, que busquemos informarnos, que hagamos reuniones, que invitemos a gente para intercambiar sobre esto, porque estas situaciones no impactan solamente a la familia directa, también impacta, digamos, al barrio, a la escuela, a todos los que nos rodean. En esta búsqueda de mecanismos, ¿cuánto puede aportar esta aplicación y para cuándo quedaría pronta? Bueno, recién estamos en la fase donde estamos viendo qué características queremos y cuáles se pueden implementar, pero básicamente digamos que es para facilitarle los trámites y todo lo que tenga que hacer de coordinación una persona que ya haya denunciado y que tenga medidas cautelares. Es básicamente para eso. Después los canales para las emergencias ya los tenemos, que son la llamada al 911 o también la aplicación del 911, donde tiene un botón de pánico que se puede llamar. Eso siempre ante una emergencia. Después vamos a tratar de incorporar esas otras herramientas para reducir la burocracia que tienen muchas veces esas víctimas cuando están atravesando un proceso de salida. Directora, ¿se va a hacer hincapié en incorporar más tobilleras, más personal? ¿Cuál va a ser la línea de trabajo? Bueno, tobilleras, siempre el equipo de tobilleras es un referente en compromiso, y bueno, nosotros también tenemos que ver de que no decaiga la calidad de la respuesta cuando se van aumentando la cantidad de tobilleras. Hoy por hoy lo que queremos hacer es fortalecer ese equipo que pueda brindar la respuesta adecuada como está pensada para estos casos tan complejos, y bueno, por eso es que queremos darle una inyección de personal en cuanto se pueda, en cuanto ingresen algunos funcionarios y funcionarias. ¿Esto va a requerir mayor presupuesto del actual? Bueno, esto posiblemente sea previo
al presupuesto y después veremos con el presupuesto lo que determinan las autoridades, pero seguramente previo puede haber algo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, allí la palabra de la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior a propósito de esta aplicación y cómo se va a trabajar en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, Juliana. Vamos a temas que tienen que ver con la política partidaria y la candidatura del senador nacionalista Martín Lema, que se lanzó oficialmente a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana bajo la consigna "Ya está". Es imposible seguir como estamos, ya está, dejar atrás la ausencia del gobierno departamental, dijo Lema al tiempo que insistió con que Montevideo está sucia, rota, oscura y lenta. Es imposible seguir como estamos. Ya está de dejar atrás la ausencia del gobierno departamental, que lo que hace es vulnerar derechos y generar pérdida en la calidad de vida de las personas. Lo veíamos en cuando vemos la ciudad mugrienta, cuando vemos que Montevideo está roto, que está oscuro, que está lento y que ya hay un cansancio que superó todos los límites, y entendemos que desde ese punto de vista ya está. No se puede seguir perdiendo calidad de vida, no se pueden seguir afectando derechos, y en ese sentido yo me comprometo a hacer valer esos derechos, a recuperar la calidad de vida y volver a sentir el orgullo de Montevideo. Me comprometo a limpiar la ciudad, ya hacíamos unos avances y vamos a presentar un plan urgente, intensivo e integral para limpiar Montevideo, agilizar Montevideo. Los tiempos que demoramos entre una distancia y la otra generan también pérdida de calidad de vida, a mejorar la infraestructura, veredas, calles, paradas, a cuidar el patrimonio y que se respete el patrimonio de una ciudad tan linda, y hacer valer la cultura como parte de la capital. Dos candidatos a la Intendencia de Montevideo presentaron sus spots de campaña: Martín Lema, de la coalición opositora, y la Frente Amplista, Verónica Piñeiro. Llegó el tiempo de un nuevo intento, nuevas ideas, nuestro momento. Llega nuestra Montevideo, de pelo al viento y felicidad. Ver otra Montevideo, ver otra oportunidad. Vero es nuestra intendenta. Vamos por nuestra ciudad, canta Piñeiro en una parte del jingle. La canción incluye una batería de murga y el apoyo de otros cantantes. El spot la muestra recorriendo lugares de la ciudad, dialogando con personas y acompañada de dirigentes frente amplistas que apoyan su candidatura, como Óscar Andrade, Constanza Moreira, María Inés Ovaldía y Rafael Michelini. Cada spot muestra cómo vemos la ciudad. Amamos Montevideo, disfrutamos Montevideo y obvio vivimos en Montevideo, escribió Piñeiro en su cuenta de la red social X en alusión al nacionalista Martín Lema, quien reside en un barrio privado de Canelones. El candidato blanco, bajo el título "Ya está", muestra en su spot basura en Montevideo, calles oscuras, veredas rotas y plazas descuidadas. El jingle del aviso también menciona casinos que pierden dinero, caminos que faltan, tributos que crecen, obras que no llegan, entre otras críticas a la gestión de la comuna capitalina. Nadie arregla nada. El tránsito se tranca, la mugre se apila, la intendencia mira, duerme, hace la plancha, los parques sin verde, las calles sin luces, las veredas rotas, el trámite eterno, promesas quebradas, dice una parte de la canción que finaliza con la única mención al candidato. Ya está, Martín Lema, intendente. La candidata a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, propone utilizar la infraestructura de la comuna en desuso para crear centros diurnos para personas en situación de calle con propuestas socioeducativas. Además, destacó la necesidad de profundizar en otros convenios con organizaciones sociales, como el impulsado por el movimiento Tacurú, para ampliar la oferta de propuestas sociolaboral. Claramente no es competencia exclusiva de la Intendencia, pero que sí nosotros estamos convencidos que desde el gobierno departamental se pueden hacer acciones concretas. De hecho, nosotros el otro día, cuando estuvimos presentando el eje de obras, uno de los aspectos que planteamos es utilizar infraestructura de la Intendencia que esté en desuso,
para generar mayor cantidad de centros de estadía diurna para que las personas en situación de calle puedan tener un lugar y allí se apliquen proyectos socioeducativos y, por qué no, conveniar con distintas organizaciones de la sociedad civil y también con la Iglesia Católica para que puedan llevar adelante esas propuestas. Destacó las 140 iniciativas territoriales que lleva adelante la Iglesia Católica y señaló la necesidad de potenciar ese trabajo social. Uno de esos ejemplos, y que a mí me parece que es un proyecto muy valioso y que hay que profundizarlo, es el proyecto de Tacurú y ese trabajo socioeducativo que se hace con jóvenes, que bueno, a través de algún convenio con la Intendencia, ellos se ocupan del barrido de las calles, pero que no es solamente una primera experiencia laboral, sino que además tiene un sentido socioeducativo, que es allí el movimiento Tacurí es el trabajo más fuerte que hace en esto de sostener, de acompañar y de enseñar lo que significa la responsabilidad de tener un trabajo. En el marco de la campaña hacia las elecciones departamentales de mayo, el candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Canelones, hablamos de Francisco Legnani, está desarrollando una serie de conversatorios, esto es sobre diferentes temáticas para la gestión del departamento. Este miércoles participó junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, y además el ex secretario de esa cartera, Víctor Rossi, del Encuentro Canario Más Movilidad, que se desarrolló en el gimnasio del Club Urupán de Pando. Primero que nada, buenas noches para todos, para todas. Hay que cambiar. Hoy lo dicen también los trabajadores. Ni que hablar de los usuarios. Entonces, este clima de coincidencia, de consenso, de que efectivamente tenemos que cambiar el sistema de transporte público en el área metropolitana, la gente tiene que recuperar calidad de vida y eso implica recuperar tiempos de movilidad. Nosotros estamos en un departamento como Canelones, que tiene localidades, tiene los propios barrios con problemas de conectividad. Y la lógica de pensar el cambio en términos sistémicos es justamente que el rediseño implique ir alimentando también las conexiones transversales. Y eso es lo que hoy tenemos prácticamente todos en común. Por eso estamos convencidos que efectivamente vamos a lograr transformar el sistema de transporte público en el área metropolitana. El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Marcelo Metediera, dijo que ingresan a Uruguay vehículos que en otros países no se venden y no cuentan con elementos de seguridad adecuados para su circulación. Metediera señala que el foco no va a ser castigar a gente que trabaja, sino a quienes no cumplan la reglamentación vigente, y reconoce que hay que ajustar la normativa para atender la seguridad vial y la seguridad pública. El parque de motos en Uruguay aumentó por tercer año consecutivo desde 2021, según la encuesta continua de hogares, y alcanzaba los 421.191 en 2023. La expansión de los birrodados plantea no solo temas de seguridad vial, sino de seguridad pública, porque muchas veces se cometen ilícitos en esos vehículos. Para Metediera hay reglas de juego que ajustar. Hay una reglamentación de la última ley de tránsito, la 19824, que se generó en septiembre del año 2019 y todavía no se reglamentó. Y el primer capítulo es los elementos de seguridad activo y pasivo de los vehículos para ingresar al país. Ahí también hay un foco para poner en los autos, está bien. Yo creo que hay temas puntuales que hoy hay que atacar con fuerza. Si el auto ingresa con 6 airbags en vez de 2, y no me cambia demasiado. Ahora, si la moto que entra al país entra con ruedas de plástico, ruedas que no son adheribles, sistema de freno que no son seguros. Yo dije en algún lugar de muy mala forma, están entrando al país vehículos que no se venden en otros lugares del mundo. Entonces hay que reglamentar esa ley con ese foco para empezar a cambiar ese tipo de vehículos que ingresa al país. Y el presidente de UNASEV, Marcelo Metediera, manifestó también alarma por las condiciones de trabajo del transporte interdepartamental, que a su entender esclaviza a la gente. El tema fue planteado en la reunión que mantuvo el jerarca el miércoles con una delegación de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT. Esto fue sobre las condiciones laborales en el sector y el impacto en la seguridad vial, sobre todo en recorridos de mediana y larga distancia.
El encuentro se centró en la situación del transporte interdepartamental y la necesidad de repensar las formas de trabajo para garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios, conductores y peatones. El titular de la seguridad vial dijo que el formato de trabajo que mantienen en ese sector es complejo. En el caso del interdepartamental, yo me quedé alarmado ayer, porque vuelvo a insistir, un trabajador cobra por los kilómetros que efectivamente hace, pero si trabajó 20 horas, hizo 400 kilómetros, cobra solo por eso. Entonces hay un componente de descanso y también yo diría de alguna forma, está complejo, no quiero usar términos que me parece que son de hace muchos años atrás, donde la forma de trabajo de alguna manera esclaviza a la gente. ¿Me explico? Es muy grosero. Yo creo que ahí sí voy a poner un foco, siempre desde el papel que me toca del cuidado de la seguridad vial. Porque si esa persona sale a trabajar en esas condiciones, las consecuencias son complejas. El último siniestro de un recorrido interdepartamental se registró el 5 de marzo en una unidad con destino a Melo, con un saldo fatal de 4 personas fallecidas. Recibimos ahora a nuestro periodista Eduardo Delgado para saber más a propósito del trabajo que se sigue realizando en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía para ti. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, para conocer más de estas tareas estoy con la coordinadora del equipo de investigación de antropología forense, con Alicia Luciardo, a quien le traslado esta consulta de, ¿cuáles son las prioridades del trabajo del equipo para este 2025? En que ya se encuentran en plena tarea. Sí, correcto. La tarea continúa en relación a lo que veníamos trabajando en el 2024. Estamos con una cautela muy grande en el batallón 14, que ya hemos llegado aproximadamente al 50% del abordaje de esas 30 y tantas hectáreas. Y una de las retroexcavadoras que tenemos trabajando está en las cercanías de donde fueron hallados los restos de Luis Eduardo Arigón Castel, mientras que la otra estaba en otros lugares del predio para permitir justamente un abordaje en simultáneo con 2 retroexcavadoras, que nos permita, si hay lluvias, si el territorio se anega, se llena de agua, que podamos buscar puntos más altos y de esa manera ser siempre más eficientes y aprovechar al máximo estos recursos que tenemos para un trabajo a tan largo plazo. Entonces, lo que vemos es que buena parte del 2025 seguramente se esté dedicando a esta cautela en el 14. Y a su vez tenemos un tercer equipo, una tercera retroexcavadora en las inmediaciones de la zona del ex batallón 13, no dentro del predio militar, sino del otro lado del arroyo Miguelete, en un predio privado, en una cautela que es también relativamente extensa, son más de 30.000 metros, que ya se han abordado el 50% de estos territorios en esta zona y que creemos que se culminará en el 2025 y probablemente se extienda, de acuerdo a los resultados, hacia algún otro padrón cercano, ¿no? En una hipótesis de trabajo donde hay una circulación o había una circulación del predio del batallón 13 hacia estos otros predios al otro lado del Miguelete. Así que en lo inmediato o en lo a corto plazo seguramente estemos con este trabajo que nos tenga completamente ocupados. Somos 11 profesionales trabajando a tiempo completo y más o menos nos va a demorar un año terminar con esto. Y Luciano, el equipo ha recibido muchísima información en estos años de trabajo, buena parte falsa o imprecisa. ¿A qué se debe que cree que las personas que conocen los datos no los han dado? No lo sé, habría que ver con ellos el por qué. Supongo que muchas de esas personas han fallecido, otras puede ser que estén en prisión y no hay obviamente una voluntad de acercar esa información. Creo que no han logrado conmoverse tampoco con los múltiples llamados que ha tenido familiares y víctimas de estas circunstancias que podrían haber sido una forma de lograr esta información. Los canales y las campañas han sido variadas, ya hay 20 años de búsqueda en los predios militares, eso es un tema que se reitera, no es por desconocimiento, no hay voluntad claramente de dar esa información y tenemos pocas esperanzas de que eso cambie. Y Luciano, por último, el equipo de antropólogos trabaja en fuerte relación con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Se conoció esta semana la renuncia justamente a ese organismo de Wilder Taylor, quien es el principal nexo con este equipo. ¿Cómo afectará esta situación?
Bueno, en primer lugar, en el equipo de antropólogos estamos acostumbrados a que lo único permanente sean los cambios, porque en estos 20 años hemos ya pasado por muchos escenarios de distintas instituciones que han estado liderando la búsqueda y muchas personas que pasaron hicieron su aporte en su momento. Entonces, este es un cambio más. Lo que sí quisiéramos y que se contemplara es que quien venga a sustituir esta figura de Wilder Tyler sea una persona que tenga conocimiento, obviamente en el área que va a trabajar, por lo menos de la búsqueda, y que sea una persona que sea receptiva a lo que es el plan de trabajo que ya está desarrollado, no solamente para este año 2025, sino que tenemos la posibilidad de haber desarrollado ya un plan de trabajo para los próximos 5 años, que implica no solamente lugares que vamos a abordar o investigaciones que tenemos que realizar, sino también recursos humanos, toda una planificación importante que entendemos que la persona que venga tiene que ser receptiva a toda esta planificación, que es algo que no se había logrado antes porque no teníamos una seguridad de poder investigar más allá de un año. Entonces es la primera vez que tenemos un plan a largo plazo y esperamos que sean receptivos quien sea que lidere la búsqueda desde la institución a todo este plan de trabajo. Muchas gracias por estos minutos, es muy amable. A ustedes, gracias. Rosina, en las palabras de Alicia Luciardo, coordinadora del equipo de investigación de antropología forense, sobre la búsqueda de restos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico-militar en Uruguay. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está trabajando en modificar el decreto 392 de la LUC que regula ocupaciones y el derecho a la huelga. Así lo informó hoy el inspector general de Trabajo, Luis Puig, en el marco de la presentación del Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad Social. Para presentar esta iniciativa se convocó a representantes de los sindicatos, de las empresas e integrantes de la CONASAT, que es la Comisión Nacional de Seguridad Social en el Trabajo. En Uruguay se registran alrededor de 40.000 accidentes laborales por año. Existe una crónica roja en el país que pasa desapercibida. Que existan alrededor de 38.000, 40.000 accidentes laborales al año y que muera un trabajador cada 10 días por cumplir con su función y donde seguramente la organización del trabajo ha tenido fallas. No podemos limitarnos a hacer la misma receta. La inspección tiene que capacitar, tiene que sensibilizar, tiene que fiscalizar, tiene que sancionar. En eso estamos de acuerdo. Se van a seguir adoptando todas las medidas que la normativa lo exige. Pero si no logramos generar una conciencia nacional, y para eso hemos convocado a todos los actores, trabajadores, empleadores, al propio Estado, que muchas veces incumple con esas normativas, para generar una situación de conciencia a nivel nacional, pero que cumpla con otro objetivo básico, porque iniciativas de estas han existido muchas. ¿Cuál es la falla que nosotros vemos de lo que ha ocurrido? Que no se han trasladado a la realidad de la gente en todo el país. Puig se refirió a las modificaciones que su cartera realizará al decreto 392 de la LUC, que regula las ocupaciones y el derecho a huelga. Entendemos que la reglamentación del artículo 392 de la LUC no solo hace referencia a las ocupaciones, hace referencia a la huelga. Pone en tela de juicio la huelga. Y la huelga está protegida en nuestra legislación, por tanto nosotros creemos que ahí lo primero que hay que hacer es modificar el decreto. Después se analizará las posibilidades concretas o no de modificar aspectos de la ley en ese sentido, pero concretamente el decreto es facultad del Ministerio de Trabajo y se va a trabajar, se está empezando a trabajar en eso, no tengo detalles realmente. El Sindicato Único de la Construcción y Afines plantea que el Estado debería generar condiciones y políticas para acceder a una vivienda digna y en ese sentido reclama que como mínimo 1 punto del Producto Bruto Interno de inversión en vivienda social y mejorar la aplicación de la Ley de Vivienda. Estamos hablando de un problema habitacional que es muy importante y que si bien es cierto los números se establecen o se consideran
dentro de las 70, 80.000 viviendas, sin considerar todas aquellas personas que tienen problemas de vivienda, que su vivienda es precaria, que viven en zonas inundables y que en definitiva también eso debería ser considerado como un problema de la vivienda, porque en definitiva se trata de pensar una vivienda que sea digna y que puedas desarrollar tu vida normal con tu familia. En función de eso, nosotros lo que estamos planteando, primero que nada, tiene que ver con esa consideración que vos hacías, que la vivienda es un derecho y que por lo tanto debería ser exigible y el Estado debería de generar las condiciones y las políticas para que poder acceder a una vivienda digna independientemente de cuál fuera la condición económica del ciudadano o de la ciudadana. Esto es un primer punto, porque en definitiva lo que ha venido pasando hasta ahora es de que ha habido en este gobierno pasado una fuerte inversión en vivienda privada, pero que está pensada para un sector de la sociedad de ingresos altos, pero no hubo una política de vivienda social que atendiera a los sectores de menos ingresos que no tienen capacidad de ahorro, y consideramos nosotros que el próximo presupuesto nacional que se discute en este año 2025 debería de contemplar recursos por parte del Estado que atendiera a esa situación. Vamos con información política. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, fue crítico con la actuación de la Fiscalía y señaló que le parece extraña la celeridad para fijar medidas cautelares. Lo más grave de todo, que es que seguimos teniendo filtraciones de la Fiscalía. Esto es una cosa que hiere el Estado de Derecho, que afecta la independencia del Poder Judicial, porque en definitiva hace demasiado tiempo que estamos tolerando que desde Fiscalía, no se sabe qué funcionarios, pero funcionarios que están actuando de manera delictiva, sacan para afuera información que es reservada. Reservada, a ver, ustedes los periodistas obviamente reciben información y la difunden, y está bien porque esa es su función, pero hay funcionarios de la Fiscalía que pasan los datos, y esas cosas deben penarse, como pasó hace ya 5 años, cuando el primer caso de filtración, que fue el caso de Sendoya, en la URSEC, se constataron filtraciones y hubo 2 funcionarios destituidos. Entonces acá hay que actuar con firmeza, y esto va más allá de a quién perjudica o a quién favorece. No es un problema de si es de este pelo o de aquel. La filtración es un mal que va minando la confianza en la Fiscalía, mucho más que cualquier otra cosa. Ante la acusación de distintos dirigentes del Partido Nacional de estar ante una operación política de la Fiscalía, en el caso Besossi, del senador Javier García, la diputada por el Frente Amplio, Tatania Antúnez, insistió con la necesidad de una justicia igualitaria para todos. Para la legisladora, ante una presunta rapiña de un adolescente, la primera medida es privarlo de su libertad. Ahí no se duda, remarcó, y por tanto entendió que en este caso se justifican las medidas cautelares. No debemos interferir en lo que la justicia resuelve, pero lo que me parece es que no puede haber una justicia para privilegiados y otra para los que no. Entonces, en ese sentido, conociendo cómo funciona también, por ejemplo, en un caso de una rapiña de un adolescente, la primera medida que se toma ante un caso de una presunta rapiña, ¿no? Porque estamos en un proceso, es privarlo de su libertad, ¿no? Ahí no se duda. Entonces, cuando hablamos de una persona que ostenta determinado poder y que no quiere decir que esa persona en sí sea peligrosa, pero que sí puede, por sus capacidades, por sus vínculos, por su trayectoria, incidir en ese proceso, me parece que en ese sentido la justicia tiene que tener iguales herramientas para poder disponer de dar las mayores garantías, que no son... bueno, en principio, además, toda persona obviamente es inocente hasta que se muestre lo contrario, sin duda, pero lo que no puede haber es diferencias tampoco en cómo se aplican, en este caso, las medidas. Y era como bastante evidente que, bueno, que era posible que esto pasara. También hay una investigación que también la policía es parte, policía que bueno, que cuando imputa a estos 20 funcionarios, no era la policía del periodo del actual gobierno. También esto, digo porque también hay que eliminar ciertas suspicacias
falacias vinculadas a la operación política atrás de esto, y era la misma policía que estaba en el periodo del gobierno pasado. Les contamos que el Ministerio de Desarrollo Social sufrió en la tarde de ayer un ciberataque. Según publicó la cuenta Birmingham Cyber Arms, se filtraron nombres, cédulas de identidad y otros datos de la red interna de la cartera a cerca de cientos de uruguayos y uruguayas. Desde el MIDES comunicaron que se recibió la notificación de un incidente de seguridad que implicó exposición de información, así en conjunto con el Centro Nacional de Respuesta e Incidentes de Seguridad Informática. Se está trabajando, se dijo, en una investigación y dando seguimiento a los protocolos establecidos por parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, la AGESIC, según indica el comunicado. Desde la Dirección General de Secretaría del Ministerio se va a proceder a dar cumplimiento a la normativa vigente con respecto a la protección de datos personales definida por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, y se va a actualizar la información de acuerdo al avance de las etapas de la investigación. Finaliza el comunicado del MIDES. El gobierno de Javier Milei logró la aprobación en la Cámara de Diputados del decreto que lo habilita a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los libertarios alcanzaron votos del PRO, la UCR, la coalición cívica, parte del Encuentro Federal y de los diputados de los gobernadores. Mientras tanto, miles de argentinos acompañaron una nueva marcha de los jubilados que se cumple cada miércoles y que tuvo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad. En una sesión express, La Libertad Avanza aprobó en la Cámara de Diputados, con 129 votos a favor y 108 en contra, el DNU que habilita al gobierno de Javier Milei a negociar un nuevo endeudamiento con el FMI. En tanto, en las calles del entorno al Congreso, miles de argentinos acompañaron de nuevo a los jubilados durante una marcha para reclamar mejores pensiones y derechos, en un ambiente de paz, aunque rodeado de vallas y fuertes medidas de seguridad que fueron impuestas por el Ministerio de Seguridad Nacional. Tuvieron que dejar a un pibe al borde de la muerte y a una jubilada con la cabeza ensangrentada para que nos dejen marchar en paz. Esto dijo AF, una jubilada, y hacía referencia a la protesta de hace una semana, cuando las cargas policiales dominaron una jornada caótica que dejó más de 120 detenidos y casi 50 heridos. La jornada estuvo marcada por la filtración de audios del presidente de la Cámara, Martín Menem, pidiendo embarrar la cancha. La guerra en Oriente Medio recrudece luego que el brazo armado de Hamás afirmara haber disparado cohetes contra Tel Aviv este jueves en respuesta a la masacre de civiles en Gaza, donde los ataques israelíes mataron al menos a 85 personas durante la noche y sus tropas lanzaron una operación terrestre en el norte del enclave palestino. El brazo armado de Hamás, las brigadas Al-Qassam, afirman que han disparado cohetes contra Israel por primera vez desde que entró en vigor el alto el fuego en enero, uno de los cuales fue interceptado por las defensas antiaéreas, mientras que otros dos cayeron en una zona abierta, según el ejército israelí. Al cumplirse el tercer día consecutivo desde que Israel reanudó los ataques aéreos en Gaza, las ofensivas en la noche de este jueves mataron al menos a 85 personas e hirieron decenas, entre ellas mujeres y niños alcanzados mientras dormían. El ejército israelí admitió que las ofensivas terrestres que inició el miércoles se encuentran en curso en el norte del enclave y a lo largo de la ruta costera, las cuales calificó de precisas y selectivas para ampliar la zona de amortiguación que separa las mitades norte y sur de Gaza, conocida como el corredor Netzarim. Mientras tanto, los hutíes de Yemen, patrocinados por Irán, afirmaron que llevaron a cabo un operativo militar cualitativo dirigido contra el aeropuerto internacional israelí Ben Gurion con un misil balístico hipersónico y que logró con éxito su objetivo, según un comunicado. Pero Israel sostiene que fue interceptado antes de cruzar a su territorio, aunque las sirenas se escucharon en varias zonas del país, incluyendo Tel Aviv y Jerusalén. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central, o mañana a las 8 con la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego.
La directora de InMujeres, Mónica Xavier, dijo que la respuesta del Estado ante los femicidios debe mejorar porque no se está llegando ni a la prevención ni a la coordinación de políticas para evitarlo. El presidente de la UNACEF, Marcelo Metediera, manifestó alarma por las condiciones de trabajo del transporte interdepartamental, que a su entender esclaviza a la gente y esto impacta en la seguridad vial. El Sindicato Único de la Construcción y Afines plantea que el Estado debería generar condiciones y políticas para acceder a una vivienda digna y en este sentido reclaman que como mínimo 1% del Producto Bruto Interno de inversión en vivienda social y mejorar la aplicación de la Ley de Vivienda. Bajo la consigna "Ya está", el candidato de la coalición republicana Martín Lehmann lanzó su campaña a la Intendencia de Montevideo y al señalar que hay generaciones de jóvenes que no conocen otra forma de gobierno en la capital, dijo que es imposible seguir como estamos. El Ministerio de Desarrollo Social sufrió un ataque cibernético en el que delincuentes podrían haber accedido a nombres y documentos de los usuarios. Mides informó que se está dando seguimiento a los protocolos. El gobierno de Javier Milei logró la aprobación de la Cámara de Diputados del decreto que lo habilita a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, miles de argentinos marcharon bajo un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabaja en modificar el decreto 392 de la LUC que regula las ocupaciones y el derecho a la huelga.